Vamos a compartir en esta mañana la palabra del Señor. En el día de ayer compartimos un mensaje allí en Jeremías capítulo 18, hablando del alfarero, cómo trabaja sobre la vida el alfarero sobre el barro, pero Dios cómo trabaja sobre nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a compartir otro texto también similar a ese que hablaba, pero ahora en el Nuevo Testamento. Pablo hablando a los romanos en capítulo 9, versículo 20, vamos a citar en esta mañana. Ayer hablábamos de la importancia que tiene esa pregunta que Dios hace en nuestra vida. Y lo que realmente Él nos está llevando a que nosotros, nos está desafiando Dios a creerle a Él. Nos está desafiando a poner nuestra confianza en Él. Hablábamos de ese alfarero que tomaba el barro, le daba forma, comenzaba a trabajar, a moldearlo, y en un momento se quebró, se rompió, se deshizo en las manos del alfarero. Y hablábamos que esa situación refleja mucho en nuestras vidas, porque muchos de nosotros estamos rotos, quebrados. Se hizo pedazo muchas cosas en nuestra vida. Pero el hecho es que el alfarero jamás soltó el barro. Dios jamás ha soltado nuestra vida. Jamás ha dejado desamparado a ninguno de sus hijos. Jamás nos soltó. Este alfarero sigue moldeando nuestras vidas. Y vamos a ver en esta mañana algo que también refleja una situación en la cual hoy se ve mucho, en la cual vemos a muchos que han tomado esta actitud. Aquí Pablo, en Romanos capítulo 9, versículo 20, dice lo siguiente: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Algo que está sucediendo en este tiempo es la creación diciéndole al creador lo que tiene que hacer. Una postura del hombre tratando de dominar o gobernar al Dios soberano. ¿Es llamativo? No sería llamativo si fuera dentro del ámbito social, dentro de lo que vemos cotidianamente en nuestra sociedad, en las personas que no conocen al Señor. El hombre siempre quiso rebelarse contra Dios. El hombre siempre quiso hacerse de un nombre y llegar a ser como Dios. Esa fue la tentación o la iniciativa al comienzo. Siempre sucedió que el hombre quiso lograr parecerse a Dios sin tener a Dios. Lo llamativo en este tiempo es que sucede dentro del grupo llamado cristiano, dentro de la iglesia, que de pronto se llegue a altercar o a pedirle cuenta a Dios. Y podemos decir, bueno, pero eso sí sucede en algunos lados, pero gracias a Dios no sucede en mi vida. Ahora, yo quisiera meterme en este texto porque son preguntas que hace el apóstol Pablo. Son preguntas en las cuales están en la palabra de Dios.
Son preguntas que nosotros como hombres, como mujeres, tenemos que responder ante Dios. Son preguntas que el Espíritu Santo nos hace a nuestra vida personal. Es sencillo marcar los puntos y las situaciones en otras personas. Siempre vamos a ver defectos, siempre vamos a ver alguna cosa que realmente están haciendo fuera de lugar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que mirar hacia adentro, en nuestra vida, en nuestro corazón? Hasta ese momento está todo bien, pero cuando miramos para adentro, el hecho es que muchas veces encontramos que no estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas bien. En el día de ayer tuvimos una reunión de pastores y le contaba ayer a los hermanos, donde cada uno dio un punto de vista de todo lo que había pasado durante esta pandemia, y un pastor dijo: hemos notado que el pastor no es Dios, que Dios es Dios y no el pastor. Tiene que venir un virus para que te des cuenta, para que te caiga la ficha. Siguió diciendo: hoy nos damos cuenta que el pastor no es el protagonista, la iglesia es la protagonista, y el pastor tiene que unirse, rebajarse a la iglesia. ¡Ay, Dios de la gloria! Digo yo, ¿dónde estoy? Ser pastor no quiere decir que estamos afuera de la iglesia. Ser pastor es ser parte de la iglesia sirviendo de una manera. Y yo escuchaba, y no sé, diga que tenía el bozal, ¿no? Y bueno, y miraba para el otro lado, y miraba para el otro, y lo único que veía es que movían las cabecitas, sí. Dios santo, ¿tiene que venir todo esto para que nosotros entendamos que somos servidores de Dios? ¿Tiene que pasar esto para que entendamos? Y el mayor problema que hay es este, porque todos se quejaban con esto, porque no podían. Tuvimos que dejar de diezmar, tuvimos que dejar de dar los diezmos a la UAT. ¿Por qué? Porque la situación, las cosas que estamos viviendo, no podemos. La sociedad necesita que nosotros respondamos. Tenemos que ayudar. ¡Ay, Dios de la gloria! Yo estaba que... Hermano, mientras el hombre no entienda que lo que es de Dios es de Dios, y mientras siga metiendo la mano en lo que es de Dios, jamás va a poder rendir cuenta. Dibujala, escondela, trata de hacer lo que sea. Pero la realidad es la siguiente, que hoy muchos están viviendo del Evangelio, no viven para el Evangelio. Y ha bajado, en todos lugares ha bajado la ofrenda, los diezmos. Entonces el nivel social del pastor tuvo que bajar. Y ahora el pastor se siente como que está en la iglesia. Lo que Dios está haciendo es lo siguiente, pateando el banquito para que realmente te caigas de donde te subiste y entiendas. El Evangelio no es para vivir de él.
El Evangelio es algo que tenemos que vivirlo nosotros compartiendo. El Evangelio no son unos diezmos, no son unas ofrendas. Nosotros podemos rendir porque no tenemos problema. No está en nuestra mente el dinero. Así que gracias a Dios y que nos siga ayudando a mantenernos así. Este mismo pastor dice, hablando de lo que es la pandemia, dice, los primeros 15 días de la pandemia fueron los mejores días, porque bajé de toda la actividad, de todas las cosas, de todo el ritmo de iglesia que llevaba, y fueron 15 días donde busqué a Dios. Y el resto del año de la pandemia, 15 días, perfecto. Y bueno, gracias a Dios pude encontrar ese tiempo. Los primeros 15 días estaban todos asustados, no sabían para dónde disparar. Viene Cristo, viene y no estoy a cuenta, vamos a orar. Y empecé a hacer todo lo que no hiciste. Pero le duró 15 días. Otro pastor más experimentado, con más años, dijo, lo que produjo esta pandemia en mi vida fue el mejor año de mi vida. Y hablamos de Pastor Soto. Perdió a su esposa, a su compañera. Está lidiando con una iglesia complicada. Pero sin embargo dice que este fue el mejor año de su vida porque lo ayudó a acercarse más a Dios. Dos extremos. Dos pastores y dos puntos de vista totalmente distintos, pero que se ven reflejados en este tiempo así. Porque el hombre en este tiempo quiere que Dios le sirva a él. Quiere que Dios haga lo que el hombre necesita. Y lo que el hombre necesita no lo entiende, que tiene que estar en la voluntad de Dios. Altercamos con Dios en muchas situaciones. En nuestra vida, a diario, altercamos con Dios. Al no aceptar la voluntad de Dios. El texto dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién podemos nosotros ser para decirle a Dios algo? Para poner a Dios en algún banquillo como para acusarlo de algo. Ahora, esta palabra altercar también quiere decir contradecir o disputar. Hoy muchos están contradiciendo lo que dice el Señor. Muchos quieren vivir una vida cristiana, pero sin Cristo. Están contradiciendo. Muchos están tratando a Dios de inculparle de algo y lo primero que dicen cuando sucede algo en su vida, le dicen, Dios, ¿dónde estás cuando pasa esto? ¿Dónde estás, Dios? Y Dios está en el lugar que está por el hecho de que nosotros, tal vez, lo hemos dejado fuera de nuestra vida. Y Él está en ese lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no permitimos que Dios actúe en nuestra vida. Hay algo que está contradiciendo constantemente.
es nuestra actitud delante de Dios. Nuestra actitud tiene que ser una actitud de servicio, de siervo, una actitud que tiene que ser agradecida para con Dios. La palabra dice que debemos ser agradecidos en todo, en todo. Pero qué fácil se nos sale lo de enojarnos, lo de no aceptar la situación que estamos viviendo. Prepárese porque estamos viviendo en tiempos constantemente de cambios. Y los cambios no son para bien, son constantemente para mal. Vamos a estar metidos en lugares donde el altercado va a ser tan grande que también nos va a salpicar. Y no podemos contradecir a Dios. De decir, Dios, ¿por qué me pones en esta situación? ¿Por qué estoy acá? Sencillamente porque Dios nos tiene que usar como luz. Sí, yo sé que soy luz, yo sé que soy sal. ¿Pero por qué tengo que vivir esto? Porque no tiene otro medio Dios para alcanzar al hombre que el hombre. Porque le dijimos una vez, Señor, úsame como tú quieras. Bien, te pongo acá, pero acá me va a poner. Decimos algo y nos contradecimos. Yo no sé lo que Dios quiere hacer acá, ¿eh? Eso todo le hemos dicho. No sé qué va a hacer Dios. Dios tiene que hacer algo y es salvar. Dios tiene que hacer algo. Es llegar al hombre. Y el medio que va a utilizar es nuestra vida. Es nuestra vida. Jamás perdamos el enfoque. ¿Y cuál es el enfoque que tengo que tener? ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Dios está por sobre todas las cosas. Y nosotros somos sus siervos. Nosotros servimos a este Dios. Llevando la palabra, compartiendo, anunciando, siendo luz, siendo sal. Eso es lo que tenemos que hacer. Esto no quiere decir que no se sienta cansado, que no se fatigue, que no pase por dificultades. Recuerde que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Más confiad, yo he vencido al mundo. Sí, pero esto me supera. ¿Qué hubiese pasado si Jesús en la cruz hubiese dicho, esto me supera? Todos queremos servir a Dios, pero sin pagar el precio de lo que es servir a Dios. Y servir a Dios a veces cuesta. Lágrimas, falta de sueño. Tenemos que orar y clamar y pedir, interceder y hasta cargar con problemas que no son los nuestros. Y así toda la gente recibe y se aleja. Entonces decimos, ¿y por qué? Porque no van a poder decir que Dios no le ayudó. Porque un día van a estar delante de Dios y van a decir, ¿viste? Esa persona que puse al lado tuyo, que te ayudó, ahí estaba yo. No esperemos que nos golpeen la espalda diciendo, qué bueno lo tuyo, gracias, sos el mejor, sos la mejor, qué bueno. No espere eso. Trabaje, sirva a Dios, esperando una palabra allá arriba. Buen siervo y fiel. No lo espere de los hombres. No lo espere de las personas. Espérelo de aquel que le llamó. No alterque con Dios. No contradiga a Dios.
Porque dirá el vaso de barro el que lo formó: ¿por qué me has hecho así? No de hacerme así. Ese también es otro problema que algunos tienen. ¿Por qué soy así, Señor? No, ese es otro problema. Pero también dele gracias a Dios porque es así. El problema aquí que habla es: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me pones en este lugar? ¿Por qué tengo que hacer estas cosas? No hay otro. ¿Cuánta gente preparada hay para que pueda hacer esto? Que tiene más paciencia, que tiene más amor, que tiene más cuidado, que tiene... Sí, le nombramos todo lo que Dios... Todo le podemos numerar a Dios, ¿sí? Eso es altercar con Dios. Eso es contradecirlo a Dios. Eso es decirle a Dios: Dios, te equivocaste conmigo. Yo estoy para otras cosas. Y el tema es el siguiente. Es que acá estamos nosotros en la tierra para una sola cosa: servir a Dios. Usted no puede elegir cómo servir a Dios. Recuerde que usted es elegido por Dios para servir. ¿Y por qué tengo yo esta carga? Porque soy lo suficientemente fuerte como para llevarla. Sencillamente por eso. Porque en lugar de altercar con Dios y te empeñaras en hacer su voluntad, así se resuelve rápido. Y ahí Dios nos sorprende. Cargamos con cuestiones, sí, y eso nos está haciendo mal. Porque genera en nosotros impotencia, enojo, cansancio. La palabrita famosa ahora, estrés. Que ya es 4, es 5, es 6, ya estamos superados. Estamos medio loquitos y explota en casa la situación, traemos el problema del trabajo y en casa pasa el caos porque ahí... Y no nos damos cuenta. Y nos olvidamos de lo que el Señor nos dice. La palabra dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es que estoy tan cansado, es que estoy saturado y no puedo buscar a Dios. Es el momento que hay que buscar a Dios. Es el momento que necesitamos a Dios. Cuando nuestro espíritu tiene que mandar a nuestra alma y a nuestro cuerpo buscar a Dios. Ese es el momento en que necesitamos ser fuertes y buscar a Dios. Nuestro espíritu tiene que decir: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Si usted no se reta a sí mismo para buscar a Dios, lo más probable es que se enoje cuando alguien le diga algo. ¿Qué me venís a decir a mí? ¿Por qué me hablas así? Y se enojan ahora. Se enojan. Hay gente que está enojada. Gente que no le gusta que le digan algo. Tengo un don de meter el dedo en la llaga, de hacer la pregunta justo en el momento que no conviene. Apreté así, el botón rojo, ¡pum! Y sucede que ese altercado que hay se manifiesta con esa hecatombe interna en la cual simplemente mostramos que hay otras cosas que de pronto yo consideraba que estaban bien y de pronto no estaban tan bien.
Tenemos que reconocer nuestra necesidad. Un pastor dijo, ahora es tiempo de reinventarnos, de buscar en nuestra vida cómo tenemos que salir adelante, cómo utilizar los medios que hay, las redes, las formas, todo eso. Reinventarnos, como si el hombre tuviera esa autoridad. La Biblia dice, volved a las sendas antiguas. La Biblia dice que sin el Señor no podemos hacer nada. La Biblia dice que en vano trabajan los edificadores, si Jehová no está. Necesitamos a Dios. ¿Tanto nos cuesta? ¿Qué tenemos que demostrar? Yo, si necesito a Dios, tendría que estar doblado de rodillas buscándolo. Pero estoy bien. Pregúntele a alguien, ¿cómo anda, hermano? ¿Cómo anda, hermana? Yo le digo, bien, gracias a Dios. Todo anda bien. Todo está bien. No pregunte, ¿cómo anda por casa? No pregunte, porque ahí... Podemos altercar con el hombre, podemos no compartir, pero con Dios no nos conviene. No nos sirve. Debemos entender que necesitamos a Dios en nuestra vida. Hubiese venido ayer que estaba más tranquilo el tema. No se crea. Y después voy a subir el mensaje de ayer y el de hoy. ¿Sí? El hecho es que no podemos decirle a Dios, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Por qué? No. Vamos al versículo 21, a ver si. Otra pregunta. Pregunta Pablo. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? Identifiquemos aquí quién es el alfarero. Es Dios. ¿Quién es el barro? Nosotros. ¿Acaso Dios no tiene potestad? ¿No tiene dominio? ¿No tiene el alcance suficiente para llegar a nuestra vida? Sí lo tiene. ¿Acaso Dios no puede tomar decisiones con nuestra vida sin consultarnos? ¿Qué dice usted? Pero saben que tiene tanto amor, que no hace nada sin decirle a su siervo lo que va a hacer. El tema es el siguiente, que no sabemos qué va a hacer Dios porque no nos paramos a preguntarle a Dios. Hay que solucionar esto, hay que estar acá, tengo que ir allá y tengo que... Dios sabe el problema, Dios sabe la solución, Dios sabe cómo usarnos, pero nosotros estamos corriendo, yendo, viniendo. Si hablamos de economía, ¡uy! ¿Cómo tapamos los agujeros? Que todo, que aquello, que... ¡Ah! Vino la boleta. ¿Viste lo que vino la boleta? No, yo no esperaba eso. ¿Cómo vamos a hacer? Cada vez suben más las cosas. Todo sube, todo sube. Y sí, y no llegó el invierno. Espera un poquito más, va a ver cómo sube más. Ya nos olvidamos que pasamos ya otro invierno y que fue difícil y todo nuevito y que Dios nos dio, nos proveyó. Y que todos pasamos y todos la pasamos bien, ¿no? Bien, en abundancia. Y ahora otra vez, ¡ay! ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? Volvemos a la fase, ya no sé ni qué fase estamos. A algunos ya les saltó la fase, ya están en cortocircuito. Pero el tema es el siguiente. Nos desesperamos. ¿Y usted vio a Dios desesperado?
¿Dios perdió el control? No. Dios sigue teniendo el control y la autoridad y el poder, porque Él es Dios. Y Dios permite todas estas cosas para que nosotros busquemos de Él, para que entendamos que lo necesitamos en nuestra vida. Pero todos los días. El servir a Dios no es un día, bueno, hoy tengo tiempo, hoy voy a poder hacer esto. No. El servir a Dios es todos los días. El orar es todos los días. El buscar en su palabra es todos los días. Sí, pero el que tiene tiempo. El que no tiene tiempo, ¿cómo hace? Todos tenemos 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo. Sí, tenemos el mismo tiempo, pero no las mismas responsabilidades. Tenemos la misma responsabilidad delante de Dios todos. El problema no es la responsabilidad, el problema es la prioridad que nosotros les damos a las cosas. Y priorizamos las cosas pasajeras, no las eternas. Y debemos aprender a priorizar lo que es eterno. No sé lo que Dios quiere conmigo, porque no nos paramos a preguntarle a Dios qué quiere hacer con nuestra vida y cómo lo va a hacer. Y Dios se lo va a responder. Dios va a responder. Porque no hace nada oculto si nosotros realmente, sinceramente buscamos de Él. Él nos va a hablar. Entonces Dios tiene potestad. El alfarero tiene potestad sobre el barro. Y otro problema, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. ¿Qué es un vaso de honra y un vaso de deshonra? Un vaso de honra es un vaso que se utiliza en lugares especiales, en lugares que pueden llegar a los reyes, a lugares donde es visto y realmente es codiciado, es apreciado, le dan un valor especial, lo ponen en un lugar para que se luzca y la gente dice, uy, mirá ese vaso, mirá qué lindo. Todos queremos ese lugar. Pero si Dios nos llamó para ser vasos de deshonra, ¿qué es un vaso de deshonra? Es un vaso que de pronto sirve en lugares donde tal vez la realeza no lo toma con sus anillos llenos de brillante. Tal vez somos vasos que estamos dando agua al sediento que está temblando, al abuelito que está doblado, a aquel que nadie se acuerda, a aquel que nadie ve. Nosotros queremos siempre estar arriba. No, yo no busco esas cosas. Dios nos llamó para cosas grandes. Las cosas grandes las podemos hacer con personas sencillas. Porque hay que demostrar el amor de Dios y el amor de Dios es grande. Hoy Dios está buscando vasos de deshonra. Vasos que alcancen al hambriento, al sediento, al necesitado, al despreciado, al que ha sido humillado, al renegado, al loco que nadie quiere hablar, al rencoroso que está ahí. Bueno, ahí tenemos que llegar, a esos tenemos que llegar, a esos lugares. Este con el que habla tiene problemas, pero sabe que yo voy y hablo y me escucha. Dios puso gracia en nuestras vidas y tal vez no es para honra. No vamos a hablar a un presidente de Estados Unidos. Tal vez no lleguemos a hablarle a alguno de la realeza de España.
Tal vez le hablemos a un mendigo, a un abuelito que en la última etapa de su vida quiere buscar a Dios. Tal vez le hablemos a un niño. Tal vez le hablemos a una mamá que está con problemas con sus hijos. Tal vez le hablemos a alguien que está encerrado en su casa, que para Dios tiene el mismo valor que un presidente de Estados Unidos, que uno de la realeza, porque también quiere hacerlo su hijo. Jamás, jamás despreciemos ser vasos de deshonra. El vaso de deshonra no tiene problema si se ensucia con manos que no están limpias. No tiene problema. Por fuera puede estar medio cascoteado, medio golpeado, abollado. Por fuera no puede ser tan lindo, ni el contenido es lo importante, lo que hay dentro es lo importante. Jamás se olvide quién está en su corazón. Jamás se olvide que el Señor le compró a usted y que usted tiene algo que las personas necesitan. El contenido que hay en su vida puede saciar, puede alimentar, puede conceder el favor a aquellos que no tienen cómo encontrarse con Dios. Podemos decirle a Dios, Dios, te equivocaste. Eso es altercar. Eso es renegar. Debemos entender que estamos puestos en lugares de privilegio. Oh, sí, justo yo. Sí, ese lugar es de privilegio. Porque es un lugar donde el Evangelio tiene que correr. Donde el Evangelio tiene que mostrarse. El Evangelio tiene que llegar. ¿Y a quién va a usar? Sí, a nosotros. A usted. Niños que no saben qué viene en su futuro. Ahí tenemos que hablar. Con enfermedades, con dificultades que no saben si van a salir. Ahí tenemos que hablar. Niños con problemas en su ideología ahora de género. Ahí tenemos que hablar. Niños que no saben si sus padres van a seguir juntos. Ahí tenemos que hablarles. Darles esperanza. Darles del amor de Dios. Hablarles de este Dios que tiene cuidado. Ancianos que de pronto nadie se acuerda de ellos. Ancianos que están encerrados por temor, por miedo. Ahí tenemos que hablar. Matrimonios que se están peleando constantemente, pero que sin embargo no pueden vivir el uno sin el otro. Qué contradictorio es eso. Pero es tan real lo que el enemigo está haciendo en las vidas. Hay tremendos caos en los hogares. Ahí tenemos que ser luz. Ahí tenemos que llevar la palabra. Dios no se equivocó. Dios no se equivoca. Jamás dudes que Dios te llamó con un propósito. Jamás dudes que Dios no puede usarte. No, Él puede usar tu vida. Jamás lo dudes. No depende tu estado. Tengo que estar bien para hablar. No, no depende de lo que sientas, de cómo estés. Dios va a usarnos igual. Porque no es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Él hace. Así que en este tiempo, busquemos a Dios. Entendamos que estamos en sus manos. Entendamos que dependemos de Él. Entendamos que este Dios no se equivoca. Que este Dios realmente nos ama. Y nos da el privilegio de ser parte de su obra aquí en la tierra. Aprendamos a
servir, a servir, sin protestar, sin renegar. Cuando compartamos, cuando hablemos, cuando lleguemos a alguien, que puedan ver en nosotros la luz de Cristo. Cuando nosotros aceptamos nuestro lugar y aceptamos el lugar de Dios, esto se aclara. Nuestra cabeza se aclara, nuestra mente se aclara. Necesitamos entender quién es Dios. Necesitamos entender quiénes somos nosotros. Y volver a Dios. Sencillamente eso. Amén. Hasta aquí nomás compartimos esta parte. Vamos a tener un tiempo de servicio de la Cena del Señor, un tiempo de adoración a nuestro Dios.